La reforma previsional es por lejos el mayor éxito del gobierno. ¿Será entonces parte de ese invento chileno que viene hace tiempo, que han dado en llamar legado? Eso que debería permanecer en el recuerdo imperecedero, de manera que esa obra, esa construcción, esté indisolublemente ligada al gobernante, en este caso a Gabriel Boric. Y eso será así. Cada vez que alguien hable de pensiones, Boric será la persona. Y eso no solamente requiere hacer algo, sino que también requiere un guión, una claque que siempre eso lo recuerde. Y le voy a dar un ejemplo. La llamada PGU, la Pensión Garantizada Universal, es obra de Sebastián Piñera, pero aunque poco tiempo ha pasado, pocos recuerdan eso, porque así es la política. Se requiere que haya un guión, se requiere que haya un cuento y que se requiere de gente que permanentemente eso lo esté alabando. La reforma previsional aprobada recientemente tiene un componente que es yo diría una característica, que es una maravilla para cualquier político, porque sus efectos buenos, o sea, los efectos que aportan votos, que aportan reconocimiento, el aumento de las pensiones son inmediatos. Las posibles consecuencias perniciosas son de materialización en el largo tiempo, cuando ya las elecciones hayan pasado, cuando ya estén en otra, cuando el tiempo se haya encargado de aminorar las responsabilidades o se haya encargado de diluirse entre tantos esas responsabilidades que al final ninguno es responsable. Se lo digo en forma simple, el aumento de pensiones será ahora, en los próximos meses, y las posibles consecuencias económicas serán de largo plazo cuando los actores, o sea, los autores, los cómplices, los encubridores ya no estén. Es como pedir un préstamo, gastarse la plata y no pagarlo. O sea, es pura ventaja. Por eso, poner el acento en los eventuales desajustes económicos es solo costo, es solo carga. O en palabras del presidente, es de aquellos que aman poco a la patria. Las dudas acerca de la sostenibilidad fiscal de la reforma de pensiones son grandes y contundentes. Por ejemplo, uno de los argumentos que se dio para la reforma es que el pago de la PGU, la Pensión Garantizada Universal, alcanzaría en pocos años más al 7% del PIB. Una cifra enorme, una cifra que estamos todos de acuerdo es impagable. O sea, los mismos que apoyaron esa reforma y la actual se equivocaron en los cálculos. La constatación de ese enorme error es un argumento para la reforma, o sea, un error se transforma en argumento. Esas acusaciones a los autores de alguna crítica, si es que a esos estadios se quiere recurrir, más calzan a los del grueso horror a los que critican el error. Entre paréntesis, esta falencia de cálculo grande ha sido poco resaltada, porque los autores son muchos y los que apoyaron fueron casi todos, por lo que la política se encarga de dejar eso bajo la alfombra. Y no se trata de que no se deba dar pensión, sino que de recalcar lo errado, lo equivocado. Y los autores son los mismos que dicen que ahora hicieron un buen trabajo. El asunto es que el Estado no tiene plata y por eso obliga a los trabajadores, a las personas, a obligadamente entregarle un préstamo. A mí me parece que el Estado tiene derecho a establecer, a cobrar e incluso cobrar compulsivamente impuestos. Pero no creo que tenga derecho a exigir un préstamo. No a pedir un préstamo, a exigir un préstamo. Porque si el Estado ahora no tiene plata y no puede seguir endeudándose en el mercado normal, en el mercado financiero formal, ¿qué asegura que va a tener los recursos para pagar cuando deba devolver la plata en otro tiempo? ¿Por qué si ahora no tiene plata asegura que sí va a tener en el futuro? Se dice que esto está garantizado, pero la historia de Chile tiene muchos ejemplos de que eso no ocurrió e incluso uno de ellos provocó profundos traumas que fueron, entre otras causas, origen de graves crisis cuyos efectos perduran hoy. Y digamos las cosas como son. Cuando no hay plata, las deudas es imposible cumplirlas. Y cuando el deudor es el Estado,
y el Estado tiene facultades normativas, legislativas, además de ejecutivas, es un deudor todopoderoso frente a un ciudadano indefenso. Básicamente, se puede transformar en un crédito incobrable. El préstamo, cuando usted jubile, se lo van a devolver, así está programado, en 240 cuotas. Recordar estas cosas habría que recordar. No es motivo ni causa para ser atacado o maldecido. Muchos, principalmente la oposición, incluyendo a Belén Matei, dijeron que había que esperar lo que opinaba el Consejo Fiscal Autónomo. Pero cuando entregó su informe, dejó por escrito para que se lea en el futuro lo siguiente, leo textual. El Consejo deja constancia que tuvo un tiempo mínimo e información acotada para analizar la propuesta de reforma previsional en un momento en que aún no se conocen los datos del cierre fiscal del año 2024. Tiempo mínimo, información acotada. Esto es grotesco. Como ya ocurre con tantas normas, decretos, leyes y cualquier cosa que se le parezca, esta reforma solo incluye a las personas con trabajos formales, no incluye a los que no cotizan, cuya gran mayoría no paga impuestos y muchos de los cuales sí tendrán alguna pensión. Son muchos los que señalan que ante las crecientes dificultades del empleo formal, la informalidad se seguirá extendiendo, ampliándose la brecha entre los que cumplen y los que no, sin que exista sanción contra estos últimos. El Estado va a recibir el total de la cotización que va a administrar desde el primer día. O sea, aumentan las cotizaciones y desde el primer día esa plata la recibe el Estado. Los trabajadores recibirán solo el tercer año el 0,25% de lo que les corresponde y llegará a recibir el total de lo que a ellos les beneficia en 9 u 11 años. ¿Es esta una razón para sostener que las pensiones para las personas va a subir lentamente en comparación a lo que debería haber ocurrido? Hoy la cotización es de 11,5%, 10% va a las cuentas individuales y 1,5% al Seguro Social de Invalidez y Sobrevivencia. Ahora habrá 7 puntos adicionales. De esos 7, 4,5% en el plazo de 9 u 11 años irán a las cuentas individuales. Otro 1,5% que aporta el empleador irá a un préstamo que usted obligatoriamente deberá entregar al Estado. Y otro 1% que entregará el empleador irá al Seguro Social de Invalidez y Sobrevivencia, que se aportará para compensar las pensiones de las mujeres. Todo esto son cantidades enormes de dinero. La pregunta es si el Estado, insisto, va a devolver la plata. Esa es una pregunta. Otra pregunta, el Estado es un gran empleador. Hay casi 1 millón de empleados estatales, más los funcionarios de municipios, más los funcionarios de otros servicios. El Estado deberá reajustar, por ejemplo, además, la subvención escolar para pagar la nueva cotización a profesores. ¿Cuánto cuesta al Estado todo esto? ¿Cuánto el Estado debe gastar como Estado empleador? Se calcula que en total cerca de 4.968 millones de dólares cada año cuando la reforma esté en régimen. Y se desglosa así, 3.213 millones de dólares en cotizaciones, más una merma en los ingresos, debido a que habrá reducción de impuestos por el alza de costo de las empresas, por el mayor gasto en personal por las nuevas cotizaciones, bajando las utilidades. Y también bajará obviamente el ahorro y la inversión. También influye la disminución del encaje de las aseguradoras, las obligaciones que tienen hoy las AFP de invertir parte de su propio capital. Para financiar esto, se dice que serán las rentas generales, pero ocurre que el déficit público hoy es de unos 10.000 millones de dólares al año y no está parando de crecer. La promesa de Mario Marcel para caminar hacia la convergencia fiscal no se produjo. La regla fiscal no se cumple hace unos 14 años. Un simple ajuste de 600 millones de dólares hace algunos meses produjo una crujidera general. Imagínese un ajuste de 10.000 millones de dólares. Ahora, si esto es antipatriotismo, me compro el antipatriotismo por decir estas cosas. De más está decir que lentamente, en forma imperceptible, vendrá un ajuste
y ese ajuste será vía sueldos. Ahora, será interesante ver lo que ocurrirá con la mayor cotización en empresas públicas, tipo Codelco, ENAP, la misma TVN. En todo caso, hay que decir que las pensiones en Chile son bajas, que Chile es un país de precios altos, Chile es un país caro y que la PGU, la Pensión Garantizada Universal, es un alivio para muchas personas. Por lo tanto, y para que se entienda bien, las dudas son si esto es financiable por el Estado, si la cotización a capitalización individual de 14,5% o 16% si el Estado devuelve la plata es suficiente. Y si el Estado va a devolver esa plata, son todas preguntas. Y si es que la PGU es financiable frente al déficit que tenía de 7 puntos del PIB en los próximos años. Hay 2,5 millones de personas que hoy reciben la pensión garantizada universal y pronto serán 3 millones. El esfuerzo entonces es enorme. Si Chile no vuelve a crecer al 3 o al 4% anual, habrá déficit. Y ese crecimiento se ve lejano. Hay muchos más puntos en duda, pero ¿para qué agregar más antecedentes? El gobierno ha apostado a la recaudación de la ley de cumplimiento tributario para financiar parte de las pensiones. Han hecho un cálculo y ocurre que la primera prueba de esta ley reprobó. En esa ley, la repatriación de capitales solo produjo un 15,6% de lo que se había presupuestado. Mario Marcel y la directora de presupuestos, Constanza Martínez, han sido muy torpes. Este par nos dicen que no nos preocupemos, que en todo lo demás sí ellos han calculado bien, pero ¿usted les cree? Lo malo es que el presidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez, dijo que el año 2024, cuando se conozcan las cifras, porque todavía no se conocen las cifras consolidadas, habrá un déficit mayor al proyectado. No se va a cumplir la meta de balance estructural y no se cumple ya lo anunciado, o sea, estaremos sobre el 42% de deuda en relación al PIB y nos acercamos ya a la línea roja del 45%. Todo esto sin contar la deuda de las empresas públicas tipo Codelco, ENAP y Televisión Nacional. Si estas deudas las introdujeran, las agregaran al balance general, como debieran hacerlo, ya habríamos pasado la línea roja del 45% del PIB. Solo un dato, Codelco y la ENAP, solo estas dos empresas públicas, al final de 2023, debían cerca de 41.000 millones de dólares. La deuda obligada de los chilenos con el Estado, que establece la reforma previsional, tampoco estará en las cuentas de las deudas del Estado que muestra públicamente.